Fácil. Listo. Entonces, vamos a continuar con estas notitas. Entonces, por aquí vamos a hacer un... bueno, vamos a hacerlo más bien por acá. Y listo. Hablar acerca de un poco de también de estas características críticas a las cuales vamos a llegar, ¿verdad? Entre las condiciones importantes en el modelamiento de estrellas, que es lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar. ¿Y qué es esto del límite de Chandrasekhar? El límite de Chandrasekhar particularmente está relacionado con la masa eh, pues posible o el número máximo o digamos la masa máxima posible eh, para que una de estas estrellas se mantenga todavía estable en relación a las enanas blancas, ¿vale? Entonces, esta particularmente es una de las características de las enanas blancas, que si la masa de la estrella enana blanca supera lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar, ¿m? O la masa máxima posible para una de estas estrellas, pues entonces terminará colapsando para convertirse ya sea en un agujero negro o ya sea en una estrella de neutrones. ¿Listo? Entonces, como si tuviéramos aquí nuestra enana blanca, ¿sí? Y entonces, si esta enana blanca llega a superar este límite de Chandrasekhar, que es una masa, después la vamos a relacionar un poco con respecto a cada una de las características de las estrellas. Entonces, dependiendo de que si su masa particularmente no supera esto, sí, o sea, si su masa, podemos decir que entonces en este caso es menor que el límite de Chandrasekhar, pues entonces vamos a decir que em, pues esta masa, esta enana blanca se mantendrá estable, ¿no? Pero en dos escenarios donde llegue a ocurrir lo contrario, entonces si la masa llega a ser de hecho mayor que la condición del límite de Chandrasekhar, entonces pues o terminaremos curvando el espacio-tiempo pues en lo que conocemos ya como un agujero negro, o podremos tener también por otro lado entonces lo que sería una estrella de neutrones, ¿verdad? Una estrella de neutrones, particularmente que son cuerpos bastante energéticos y pues que de alguna forma pues digamos que generan esta inestabilidad dentro de la estructura espacio-temporal, ¿no? Entonces dependerá de la condición particularmente que posea la masa de la estrella, pues que ocurran estos ambos casos, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que si llega a ocurrir esto, pues la estrella colapsa, ¿vale? Este valor aproximadamente, digamos que el límite de Chandrasekhar es de aproximadamente 1,44 masas solares. ¿Listo? O sea, lo que estamos diciendo es que las enanas blancas, digamos que como un tipo de masa máxima que pueden tener, pues es aproximadamente alrededor de 1,44 masas solares. Estamos hablando pues de aún así un valor de masa pues bastante suficientemente grande comparado pues obviamente con el Sol. Casi, digamos que estamos como colocando como una estrella y media, ¿cierto? Del Sol, pues como límite de esta masa. ¿Mm? Que si llega a superar esta masa, pues ahí vamos a tener eh, eh, pues esta condición que les estoy mencionando, ¿vale? Y por otro lado, pues entonces el radio, pues también será, o bueno, digamos en este colapso dentro de las características de las enanas blancas, pues este radio también pues va a cumplir una característica bastante peculiar, pues es evidentemente debido a que su radio pues disminuye. ¿Mm? Bueno, así pues al superar este límite de la alta energía debido a los acercamientos de protones hace que se vean expulsados de la estrella a una alta energía por los polos debido al efecto de rotación propio de la estrella, conocidos como estrellas de neutrones. Entonces digamos que de alguna forma cuando nosotros empezamos a tener esta acumulación de materia dentro de la estrella estable y entonces empieza a superar este límite de Chandrasekhar, entonces esta propia presión que empiezan a generar estos fermiones, estas partículas fermiónicas, pues lo que finalmente hará por también el efecto de la rotación propia de la estrella,
pues es entonces generar directamente una estrella de neutrones, lo que quiere decir que se empieza a expulsar particularmente todas las otras partículas relacionadas en esta estrella por medio de sus polos, ¿sí? Entonces empieza a generar como una especie de chorro de partículas en ambos polos, y pues estos son justamente las señales que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Eh, Particularmente cuando nosotros empezamos a ver pues estas estrellas de neutrones, inicialmente propuestas, estas estrellas de neutrones, no sé qué el nombre, estrellas de neutrones, propuestas inicialmente por un estadounidense de nombre Fritz, esto es Zwicky, ¿listo? Pues propone de manera hipotética estos tipos de estrellas, digamos que sin ninguna sustentación matemática poderosa, fuerte, sino que realmente es digamos que lo logra deducir este tipo de una manera un poco más bien empírica, ¿vale? Y por otro lado también, de hecho, a más o menos por el mismo periodo de tiempo, esto es más o menos años, entre los años 30, 40, 50, pues Lev Landau también es uno de los personajes. El ruso, este famoso Lev Landau, es uno de los que también propone un esquema bastante similar a lo que serían las estrellas de neutrones de Zwicky, pero pues digamos que lo que Lev Landau particularmente, o el nombre como él las llamaba, estos cuerpos astrofísicos realmente para él eran núcleos de neutrones, ¿sí? Históricamente podemos decir que Zwicky pues se le tituló como padre particularmente de este nombre, estrellas de neutrones, mientras que Lev Landau, por otro lado, allá en Rusia, pues por aquel momento estaba trabajando algo similar, que denominó núcleos de neutrones, pero que a fin de cuentas, pues ambos conceptos que estaban trabajando eran exactamente los mismos, ¿sí? De alguna u otra manera también, digamos que el peso que Lev Landau pues había generado sobre la comunidad científica para la época dio mucho de qué hablar, inclusive más que Fritz Zwicky, que era una persona un poco más, digamos, aislada y tal vez controvertida, más bien es la palabra con respecto a la comunidad científica, mientras que Lev Landau tenía un impacto bastante notorio, más porque sus colegas también en Europa pues tenían presente pues el nivel de potencial y pues también cómo compartieron estudios académicos con él, y pues de alguna forma eso tuvo una repercusión importante en los trabajos posteriores con más científicos, ¿vale? Entonces, es por eso que este modelo de estrellas de neutrones, o núcleos de neutrones como lo llamaba Landau, pues particularmente es una forma, sí, es como una estructura mucho más compleja de determinar estas inestabilidades estelares, particularmente cuando ocurren estos fenómenos con las estrellas, ¿sí? Entonces aquí pues juega un papel muy importante y nos empezamos a dar cuenta que hay cuerpos un poco más exóticos, más extraños como los son estos, y pues también pues tendrá que cumplir algunas condiciones, ¿sí? ¿Cómo así? Pues así como existía el límite para la masa de las enanas blancas, ¿sí? Que sería este límite de Chandrasekhar, también existía un límite para la masa de las estrellas de neutrones, ¿sí? Que por varios años de investigación eh, eh, pues digamos que dentro de los estudios que estaban empezando a hacerse en astrofísica, particularmente al mismo tiempo que en cosmología, pues mucha gente estaba trabajando en aquel momento sobre estos tipos de investigaciones de las estrellas de neutrones. Y pues aquí tenemos también a uno de los participantes bastante importante en esta búsqueda de las características de las estrellas de neutrones, y es el reconocidísimo Oppenheimer, que sería una de las personas que trabaja sobre ello, y también con un estudiante de él, un pupilo, Volkov, Volkov, y también por medio bueno, más bien de manera independiente, con algunos trabajos e investigaciones que hizo un colega de Oppenheimer allí en Estados Unidos, Tolman. ¿Listo? Entonces, particularmente estos tres tipos, Oppenheimer, Volkov y Tolman, eh, pues consecuentemente calculan pues por medio de algunos tipos de estructuras matemáticas utilizando la relatividad general,
pues cuál debería ser también este límite de masas para las estrellas de neutrones, ¿vale? Vamos a llamar si quieren a este, bueno, M o VT, que sepan, Oppenheimer, Volkov, Tolman. Entonces, este aproximadamente variaba entre 1,5 a 3 masas solares. Eso quiere decir que, similar a como, pues, digamos que el límite de Chandrasekhar también encuentra este personaje, la masa límite que debe existir para las estrellas, las enanas blancas. Entonces, pues aquí también teníamos un límite para los tipos de estrellas de neutrones, que en este caso pues debería ser de alrededor de esto, ¿vale? Entonces, si se supera, si se llegara a superar este límite, particularmente para este tipo de estrellas, entonces lo que sucedería es que, pues, nos devolveríamos aquí al caso que está acá arriba, que sería este de acá, ¿vale? Entonces, es como un camino, digamos que hay dos caminos posibles dentro de la estabilidad que puede tener la estrella. Entonces, uno, que digamos podría ser un camino más bien tranquilo, podría ser, aunque no es tranquilo, podría ser que la estrella de enana blanca al superar el límite de Chandrasekhar se convirtiera en una estrella de neutrones, y si pues no logra superar también la masa crítica Oppenheimer-Volkov-Tolman, entonces pues se quedaría como una estrella de neutrones que agotó su combustible. Pero si por otro lado esta estrella de neutrones logra superar su límite de Oppenheimer-Volkov-Tolman, entonces pues vamos directamente a un agujero negro después de que esta estrella colapse, ¿sí? Sería el camino número uno, ¿sí? Y el camino número dos, y el camino número dos pues sería efectivamente eh, este del agujero negro directamente. O sea, ya cuando podemos decir que la estabilidad de la estrella y la energía que posee es tan grande que logra fracturar el espacio-tiempo directamente, pues generando un agujero negro instantáneamente, ¿vale? Em, bueno, entonces un promedio de este límite es de aproximadamente 2,20 masas solares para el de Oppenheimer-Volkov-Tolman. Por ello, las estrellas de neutrones poseen masas usuales entre 1,5 a 2,2 masas solares, ¿sí? Si salen sobre ese rango, pues ya podemos decir que empieza a haber una inestabilidad, ¿no? Bueno, entonces eso a grandes rasgos es un poco con respecto a la información, ¿sí? Que nosotros podemos empezar ahí a trabajar, y de hecho que vamos a llegar allá a la demostración pues particularmente de este, de este comportamiento, y entonces con ello pues ya podemos hacer la descripción de esas estrellas matemáticamente, ¿listo? Entonces, bueno, vamos entonces a, vamos entonces a hacer una revisión entonces conceptual rápidamente de algunos apuntes que tengo aquí astrofísicos. Listo. Y ya con esos apuntes, pues yo creo que ya podríamos ya sentar toda la base para empezar a trabajar directamente con nuestra relatividad de las estrellas. ¿Listo? Entonces, voy a leer aquí un poco acerca de los apuntes que tengo yo anotados, y de pronto detalles importantes que vayan ocurriendo, pues ustedes los pueden ir anotando directamente. De igual forma yo también anotaré algunos de pronto convenientes para esto. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero con acerca de cómo nacen las estrellas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nacen las estrellas? A partir de nubes de gas de hidrógeno, ¿sí? Molecular, que pueden tener tamaños de años luz. Digamos que tenemos una estructura aquí con una nube molecular. Puede tener n años luz, puede ser. Allí se dan las condiciones idóneas para la formación de estrellas. Esperen que lo ponemos aquí. Eso. Idóneas para, sí, para la formación de estrellas. Hidrógeno molecular a muy baja temperatura, ¿sí? Porque de lo contrario se expandiría y no podría formarse una estrella. Entonces, que tenemos una condición de temperatura ah, baja, ¿sí? Para que se pueda empezar a estructurar de alguna u otra forma digamos, esta compactificación. Así, a partir de la nube de gas a muy baja temperatura por causas de explosiones de supernova, por ejemplo, radiaciones de estrellas, se empieza a juntar átomos de hidrógeno en un punto, y eso hace que incremente la gravedad en ese punto. Entonces digamos que puede ser particularmente que en esta nube
de gas, por ejemplo, de hidrógeno. Supone que aquí hay una estructura de gas de hidrógeno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pues pongamos un núcleo de hidrógeno con otro núcleo de hidrógeno que se llegan y por eventos cuánticos que ya hemos analizado, pues pueden llegar a unirse y formar una sola estructura, ¿cierto? Y pues de alguna u otra manera, pues todos los restos eh, de partículas, ¿cierto? Que estén alrededor, pues van a empezar a sentirse atraídas por los efectos gravitacionales que ya sabemos y ya conocemos, ¿cierto? Y esto pues empezará a generar, por medio de la gravedad, pues una estructura compactificada. ¿Listo? Esto hace que se incremente la gravedad pues en ese punto y hace que más átomos se sientan atraídos, contrayendo así el gas. Y esto hace que por la ley de la conservación del momento angular la nube empiece a girar, ¿no? Entonces, también sabemos que en este proceso, cuando estas partículas están sintiéndose atraídas, pues también empieza a ocurrir un fenómeno de momento angular. ¿Listo? Y pues así hace que empiece a girar también. Y pues eh, y este efecto pues de rotación particularmente, si cada vez gira más rápido, pues llegará un momento en el que la fuerza centrífuga sea superior a la gravedad y entonces la nube se deshace. Que podría ser un ejemplo particularmente de estrellas que no alcanzaron, por ejemplo, a ser estrellas y se deshacieron pues justamente por esta fuerza centrífuga, ¿no? Es por ello que para que la nube se mantenga estable, el giro de la nube se distribuye en dos núcleos que giran, reduciendo así el momento angular. ¿M? Posterior a ello ocurre una inestabilidad llamada la inestabilidad de Jeans. Primero lo coloco acá. Inestabilidad de Jeans. ¿Listo? Que genera una cantidad de masa enorme en contra de la nube a ciertas temperaturas, o que sea muy fría, para la masa que tiene. ¿Listo? Bueno, en este caso, por ejemplo, no habría suficiente presión del gas para contrarrestar la gravedad. Así es como se alcanza la masa crítica, llamada también la masa de Jeans. Y esta dependerá de la densidad y la temperatura. La masa de Jeans particularmente se relaciona con este valor. Se supone a la 3 sobre G a la 3 medios por rho a la 1 medio, ¿vale? Donde C sub S es la densidad del sonido. ¿Listo? Así luego, a medida que aumenta la densidad, aumenta la temperatura, ¿m? Hasta alcanzar aproximadamente los 3 millones de Kelvin. Y a esa temperatura empieza particularmente pues a ocurrir las primeras reacciones de fusión nuclear. Y entonces a este proceso, cuando ya empezamos a tener aproximadamente una temperatura cercana a este valor, ¿cierto? Empiezan a ocurrir estas reacciones nucleares. Entonces es allí cuando pues empezamos entonces a llamar lo que se conoce como una protoestrella, que es un término muy utilizado, por ejemplo, para las estrellas bastante jóvenes, ¿no? Y empieza a brillar por su propia energía, alcanzando así un equilibrio hidrostático. ¿Mm? Eh, y también pues, ocurre un fenómeno pues, de presión de radiación generado por su interior y la gravedad, ¿no? Digamos que cuando ya alcanzamos estas temperaturas empiezan a ocurrir estas reacciones nucleares internas, alcanzando pues esta estabilidad de la estrella a estas temperaturas. Entonces ya empezamos, o sea, la estrella ya puede empezar a, digamos, a emitir, ¿no? Radiación hacia todos lados. Y pues también ahí ocurre un fenómeno, pues en este caso de equilibrio interno y externo en relación pues a la gravedad y a la presión hidrostática, ¿no? Y allí se empieza a, digámoslo como que a compactificar, ¿vale? Bueno, entonces digamos que si lo viéramos como, si lo colocara como en un dibujito mejor desarrollado, sería como más bien algo así, como una especie de, como de, a ver, sería como una especie como de espiral, si quieren verlo así.
de esas partículas que se están juntando, ya que ya sabemos que existe un efecto de rotación, ¿sí? Entonces aquí nuestra protoestrella está acumulando su densidad, ¿sí? Sobre este marco, por ejemplo, de estas líneas punteadas que estoy colocando azul, que sería lo que finalmente pues vendría a ser la estrella ya compactificada. Entonces aquí alrededor tenemos pues todo el resto de material físico que estaría rotando con él. ¿Listo? Y pues ya empieza a ocurrir lo que sería aquí en el borde, en la frontera, como una condición ya de equilibrio entre la presión y la gravedad. ¿Listo? Bueno, ese equilibrio detiene el colapso gravitatorio y por fin pues se ha creado una estrella cuando alcanzamos el equilibrio pues ya entre la presión, en este caso la presión o el equilibrio hidrostático si lo queremos llamar, de la presión de radiación y la gravedad. ¿Listo? De la presión de radiación y la gravedad. Cuando alcanzamos esto, hemos logrado superar una barrera ya importante. ¿Listo? Y pues aquí ya podemos entonces empezar a hablar de que ya se forma la estructura de una estrella. O sea que de otra forma lo que estaríamos diciendo es que una protoestrella pues sería de alguna forma pues la estructura joven de esos gases que están todavía compactificándose y pues están alcanzando las temperaturas necesarias para que ocurran las primeras reacciones nucleares. ¿Listo? A su alrededor se crea un disco de acreción en el cual pueden formarse planetas. Entonces cuando ya se forma la estrella, si quieren hagámoslo aquí en otra, por aquí. Entonces aquí, por ejemplo, cuando ya tenemos la estrella formada, particularmente, pues existirá pues alrededor también un disco de acreción que nos quedará residual de estos gases que generaron la estrella compactificada, ¿cierto? Y cuando ya alcanza pues su estabilidad, este disco de acreción, pues particularmente lo que va a hacer, o lo que podría hacer, sería pues formar los famosos planetas, ¿cierto? Estaríamos hablando que tendríamos nuestra estrella y aquí tendríamos los pues posibles planetas, ¿no? Posibles planetas. Muy bien. Listo, sin embargo, a veces este proceso pues no se produce con tanto éxito y pueden pasar varias cosas. Una es que una vez juntado todo el gas no haya suficiente masa y temperatura para iniciar la fusión nuclear y no se forme la estrella, sino que se forma simplemente un gigante gaseoso. ¿Listo? Entonces es algo similar a lo que por ahí hemos escuchado, por ejemplo, con Júpiter, ¿no? Entonces, como que de alguna u otra manera, estos procesos de reacciones internas de fusión nuclear no se pueden alcanzar y por tanto, pues termina siendo es un gigante gaseoso. ¿M? Eh, sí. Otra opción es que si la masa de la nube es ligeramente inferior a la masa de Jeans, entonces no se produce el colapso, pero si se consigue llegar a los más o menos 1 millón de Kelvin, a esta temperatura se puede iniciar la fusión del deuterio y se habrá formado una enana marrón. Entonces las enanas marrones, particularmente esos cuerpos astrofísicos, que son de baja temperatura, pues eh, son estrellas realmente muy frías, pues comparadas a las otras, son esos tipos de residuos que quedan después de no alcanzar estos tipos de condiciones necesarias. ¿Listo? Entonces este tipo de estrellas, si no alcanzan esa estabilidad, las enanas marrones, ¿vale? Que son frías, em, brillan poco y la mayor parte de su brillo se encuentra aproximadamente en el infrarrojo. ¿Listo? Brillan sobre el infrarrojo. Eso es. ¿Listo? Y ya está. Y bueno, pues llegará también un momento donde el deuterio, que es menos abundante que el hidrógeno, se acabe y la estrella terminará por enfriarse. Entonces digamos que este es uno de los tipos de estrellas que son más bien fugaces, ¿sí? En el sentido de que pues, son estrellas que acabarán su combustible, eh, em, y
pues de alguna u otra manera pues esas estrellas terminarán pues apagándose, ¿no? Enfriándose y gastando todo su combustible nuclear y hasta allí llegará. Digamos que sin ningún tipo de, vamos a decirlo como de emocionalidad, ¿no? Como que no es una estrella, por ejemplo, una nova o una gigante roja como nuestro Sol, sino que más bien es una estrella que existe por allí, pero pues digamos que no tiene una reacción tan trascendental. ¿Sí? Es más bien cuerpos que existen allí, pero pues no generan ni siquiera unos efectos bastante notorios, por ejemplo, en, en, en condiciones, por ejemplo, relativistas, ¿vale? Bueno, la estrella obtenida cuando se da el colapso gravitacional empezará a brillar fusionando el hidrógeno de su interior contra eh, menos masiva la estrella, entonces más lento consumirá el hidrógeno y más tiempo vivirá y viceversa. ¿Mm? Y que a mayor temperatura la fusión pues se puede producir mucho más rápido, ¿no? Que es lo que ya hemos venido analizando, ¿vale? Particularmente con respecto a este tiempo de vida como media, el cual ocurren pues estos fenómenos también estelares, ¿no? Digamos en relación al tiempo de vida y su combustible, ¿vale? Bueno, mm, a ver qué más tengo por aquí. Bueno, por aquí tengo unos, un momentito. Bueno, entonces por aquí tengo uno de los temas bastante llamativos dentro de esta estructura que estamos analizando por ahora cualitativa de las estrellas y es lo que se conoce como la nucleosíntesis. ¿Listo? Nucleosíntesis estelar, vamos a colocarle. ¿Listo? Bueno, entonces las estrellas son astros formados por gas ionizado, ya sabemos, o sea, plasma. Está compuesto por núcleos de hidrógeno y electrones libres. ¿M? La composición fundamental de una estrella es el hidrógeno y por este se obtiene la energía necesaria para brillar. Por eso el hidrógeno es tan importante en este papel y en este rol que hemos venido analizando, inclusive en los procesos de fusión nuclear, ¿no? Bueno, la temperatura en el interior del Sol es de aproximadamente 15 millones de Kelvin, pero esta es insuficiente para que se produzca la fusión nuclear. Para que dos átomos de hidrógeno se puedan fusionar debe superar la llamada barrera de Coulomb, que es una barrera de energía creada por las interacciones electrostáticas del núcleo del átomo, que es justamente lo que nosotros estuvimos revisando. Y se necesita, pues se necesitan valores de energía bastante altos pues, para superarla, ¿no? Del orden de la energía que les había mencionado yo la sesión anterior en relación a la constante de Boltzmann y la temperatura. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Entonces por aquí tengo algunos conceptos importantes que hay que tener en cuenta que de pronto vamos allí a tocar para que lo tengan presente y no se vayan eh, a, mm, a volver loquitos con los temas, tanto con los conceptos que vaya introduciendo por ahí. Entonces, uno de esos particularmente es lo que se conoce como el apantallamiento, apantallamiento eléctrico. Bueno, entonces los electrones libres generan un campo electromagnético de carga opuesta a los protones libres y hace que la energía para superar la barrera de Coulomb se vea reducida y este efecto puede aumentar el rendimiento de la fusión hasta un 20%. Un efecto bastante interesante dentro de la estructura cuántica. Entonces, lo vuelvo a repetir si quieren lo colocamos en dibujitos. Entonces los electrones libres, y recordemos que estamos hablando del plasma, ¿no? Que es lo que le forma la estrella, entonces tenemos electrones por aquí, también protones por aquí, bueno, en fin, todo el resto de núcleos que hayan por allí, ¿vale? Entonces los electrones libres pues generarán de alguna u otra manera un campo de carga pues opuesta, ¿cierto? A los protones libres, o sea, existe aquí, digamos, un tipo de interacción aquí electromagnética, ¿m? Y hace entonces que la energía para superar la barrera de Coulomb pues se vea reducida, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera lo que estamos haciendo es que ese campo electromagnético le esté, em, digamos que podemos decir que si lo vemos desde el punto de vista de la gráfica que nosotros construimos, las sesiones anteriores, entonces lo que estaríamos diciendo es que si por ejemplo originalmente, si digamos no existiera este efecto de apantallamiento eléctrico, pues tendríamos digamos una barrera potencial directamente por ejemplo implicada de esta forma, ¿cierto? ¿Cierto?
Y entonces, pues de una u otra manera, pues digamos que la energía necesaria para que logremos o para que las partículas logren superar esta barrera de Coulomb, digamos que por ejemplo si el nivel de energía es, no sé, por ejemplo inicialmente, ¿sí? Pero con este efecto de apantallamiento eléctrico, entonces lo que hace es desplazar de alguna u otra manera, ¿cierto? Viéndolo de esta forma, por ejemplo, los niveles de energía, que sería un poco más alto y que lograría tener mucha mayor probabilidad de superar la barrera de Coulomb o genera inclusive efecto de tunelamiento cuántico. ¿Sí? Vemos que lo podemos ver como trasladando los valores de energía a un valor más alto o también lo podemos ver es como una especie de, eh, em, digamos, de aumento de energía de esta barrera de potencial. ¿Sí? Es como si estuviéramos subiendo toda la gráfica, ¿vale? Y dejamos la energía quieta. O dejamos la gráfica quieta y la energía la subimos, ¿vale? Es un efecto similar. Digamos que por medio de estos efectos electromagnéticos, pues tenemos un plus ahí electromagnético que logra entonces, pues digamos, tener una eficiencia de casi 20% en este proceso de tunelamiento, ¿vale? Por otro lado tenemos entonces también el concepto de distribución de Maxwell-Boltzmann. Distribución de, es algo que se ve en física estadística, Maxwell-Boltzmann. Esto, digamos que en otras palabras lo que estaríamos diciendo aquí es que en el gas existirán partículas que se mueven a velocidades muy altas y otros a muy bajas. Entonces, digamos que podemos representarlo de una manera gráfica como algo así, por ejemplo, ¿cierto? Donde aquí tendríamos entonces el número de partículas, y aquí tendríamos la velocidad, ¿sí? Entonces, mm, pues particularmente lo que se menciona cuando tenemos en cuenta esta distribución de Maxwell en contexto de nosotros, para que logremos generar estos efectos de fusión nuclear, pues digamos que las partículas o el número de moléculas protagonistas para que se logre producir esos efectos de fusión, pues serían más o menos los que estarían ubicados sobre este punto, ¿no? Entonces aquí digamos que tendríamos, vamos a colocarle como un punto clave de partículas que generarían fusión. Listo, ¿vale? Eso por ese lado. Bueno, por otro lado, aquí también está el concepto que ya habíamos mencionado del efecto de tunelamiento cuántico, ¿vale? Sin embargo, aquí pues lo leo rápidamente. Dice una partícula puede atravesar una barrera de potencial, es decir, una barrera de energía superior a la energía cinética de la partícula, en este caso la barrera de Coulomb, y esta probabilidad de que ocurra eso es muy baja, pero teniendo en cuenta el número de protones que hay en el Sol, pues es algo muy común, ¿no? Digamos que si lo vemos probabilísticamente hablando, pues al tener solamente una canica que logre superar esa barrera es complicado, pero al tener tantas canicas con energías tan altas, pues digamos que es un efecto que más bien sí se puede dar de una manera más bien natural. ¿Listo? Entonces, si se junta este efecto, el de tunelamiento cuántico, estamos hablando del efecto túnel, ¿no? Coloquémoslo acá. Efecto túnel. Y le sumamos también, entonces, efecto túnel más la distribución de Maxwell-Boltzmann, se obtiene pues la curva, lo que se llama la curva de Gamow, donde se llega a la energía óptima para que se produzcan las reacciones, sea entre 3 a 30 kiloelectronvoltios, lo cual es más asequible, ¿vale? Entonces, vamos que esta curva de Gamow lo que dice aproximadamente es lo siguiente, George Gamow. Entonces, tendríamos la velocidad otra vez, y aquí tendríamos el número de partículas. Tendríamos entonces nuestra gráfica, ¿cierto? De la distribución de Maxwell-Boltzmann. Aquí Maxwell-Boltzmann. Entonces, aquí la otra gráfica que sale es de esta forma. Voy a colocarla de esa manera. Eso es. Sería la curva de Gamow. Y pues las partículas que iniciarían esta reacción, pues serían exactamente las que estarían ubicadas acá.
¿Listo? Si nos damos cuenta analizando pues la gráfica de la distribución de Maxwell-Boltzmann, pues fíjense que son partículas que estarían perteneciendo a una región que tiene muy altas velocidades, o sea, muy altas temperaturas, ¿cierto? Y por eso es que se produce, pues como tal, estos tipos de reacciones de fusión, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí que estas son las partículas que inician la reacción. ¿Sí? ¿Cuál reacción? La de fusión. ¿Listo? Por excelencia en las estrellas, en la cadena protón-protón. ¿Recuerdan que habíamos hablado del ciclo protón-protón? Bueno, ahí está. Entonces estas son las partículas que van a generar estos efectos como tal de esta compactificación para lograr generar estas reacciones nucleares internas. ¿Listo? Entonces la cadena protón-protón se da en todo tipo de estrellas y se puede dar de cuatro maneras distintas. ¿Vale? Entonces la más común es la siguiente. Vamos a hablar un poco acerca de la cadena protón-protón. ¿Dónde estamos acá? Eso. Entonces, vamos a hablar cadena, protón, protón. Entonces, la más común digamos, tener aquí entonces nuestro protón, ¿cierto? Nuestro protón que se va a juntar, ¿cierto? Por medio de la fusión. Y luego tendríamos entonces una estructura que podríamos llamarla un diprotón, ¿sí? Un diprotón. Y luego, dada la inestabilidad que puede ocurrir en este efecto de fusión, ¿cierto? Al ser inestable, entonces pues lo que ocurre es que eso se podría transformar en un núcleo de deuterio. Por ejemplo, que el protón se transforme en un neutrón. Entonces aquí ya tenemos deuterio y pues este proceso ya sabemos que liberaría entonces por medio de radiación, por medio ¿de qué? De radiación beta, una liberación, por ejemplo, de positrón y también de energía. ¿Sí? Ah, bueno, y también del neutrino, ¿no? Estamos hablando también en este caso de los neutrinos. Listo. Entonces, esta cadena de protón-protón, digamos que es de la más frecuente que ocurren en los tipos de reacciones nucleares en las estrellas. ¿M? Y pues allí salen disparados como tal estas partículas que juegan un papel importante, ya sea la energía liberada, el neutrino y un positrón, en este caso, ¿listo? El positrón se aniquilará inmediatamente con un electrón liberado, liberando dos fotones gamma. Entonces, digamos que, por ejemplo, pues obviamente como este es un esquema de solamente un tipo de reacción, pues digamos que si por aquí está ocurriendo otro, si otros dos que se están juntando y también por aquí entonces llega a haber un electrón, entonces pues estos dos se aniquilarán y pues generarán entonces pues fotones gamma, ¿sí? O que serían rayos gamma. ¿Vale? También es posible que el deuterio se obtenga por la unión de dos protones, ¿m? Un electrón y liberación de un neutrino. ¿M? Al deuterio se le conoce, perdón, se le une otro protón dando lugar a helio 3 eh, y liberando radiación gamma en el proceso. Entonces digamos que lo que podríamos tener es lo siguiente. A ver, es que esa es como la principal, ¿no? Estamos llamando la principal. Principal. Chin, listo. Y por otro lado tendríamos aquí como, si quieren, coloquémosle como secundarias. ¿Listo? Listo. Entonces, a ver, de lo que podríamos tener al inicio, por ejemplo, es la interacción entonces de un protón por aquí, otro protón por aquí y un electrón por acá. ¿Listo? Que se unen por medio de una reacción de fusión, que sería como una especie de captura electrónica para el electrón, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Y entonces en este proceso de fusión se llega y se libera un neutrino. ¿M? Y tenemos, digamos, nuestra estructura compacta, se libera un neutrino. ¿M? Y posteriormente a ello, entonces,
O sea, aquí podríamos entonces, ¿qué? En esta estructura particularmente se transformaría en lo que sería un núcleo de deuterio, un neutrón. ¿M? Y pues luego si se le junta entonces otro protón a esta estructura del deuterio, entonces luego posteriormente tendríamos como tal pues ya la conformación entonces de un núcleo de helio 3. Helio 3 y liberación de energía, ¿no? Obviamente en esos procesos. ¿Mm? Bueno, digamos que entonces en este proceso de liberación, por ejemplo, de energía, cuando ya tenemos helio 3, entonces digamos que tenemos ya nuestra estructura de helio 3. Entonces, dos protones, un neutrón, helio 3. Digamos que se le une otro, lo cual aquí no escribir tanto helio 3. Entonces, digamos aquí tenemos luego otros dos protones, un neutrón, o sea, un núcleo de helio 3, y se juntan por medio de fusión. Entonces luego lo que ocurrirá pues será una estructura mucho más grande, ¿cierto? De cuatro protones, dos neutrones, ¿cierto? Y entonces pues esto podría generar pues la estabilidad como tal de un núcleo de helio 4, o sea, quiere decir dos neutrones, dos protones, y la liberación de dos protones, ¿sí? ¿Vale? O sea, protones que no alcanzaron a superar la barrera de potencial y llegar al pozo, ¿verdad? En donde está confinado donde está ligado este núcleo. Y entonces esta liberación de dos protones, si se dan cuenta, si volvemos a repetir desde el inicio, pues podría volver a generar una reacción similar. Y así es el ciclo repetitivo como tal. ¿M? Otra manera, por ejemplo, podría ser también cuando ya tenemos a partir del helio 3, entonces digamos que tenemos aquí protón, protón, neutrón, helio 3, y se junta con un helio 4. Entonces, por el proceso de fusión, pues tenemos entonces aquí un elemento bastante grande. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eso es. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Listo. Entonces, aquí tendríamos 4 protones, 3 neutrones. ¿Sí? Esto sería berilio 7. Liberación de energía. Luego, entonces, si llega entonces al núcleo de berilio un electrón, ¿sí? Entonces, por medio de la reacción de fusión, otra vez, pues esto generará entonces un núcleo de litio 7 y una liberación de un neutrino. ¿M? Luego, si un protón llega y se junta, por ejemplo, con este núcleo de litio, ¿sí? O sea, tenemos aquí nuestro núcleo de litio 7, llega un protón, interactúa con él, entonces lo que pasará es que pues se podría generar en este proceso de desintegración entonces pues dos núcleos o dos partículas alfa o dos núcleos de helio 4, ¿sí? Entonces aquí saldrán disparadas dos núcleos de helio 4 y se dan cuenta, fíjense que los procesos aquí tratan de seguir pues siempre esta estructura de mantener el equilibrio particularmente de los núcleos, y esos procesos de reacciones generan a su vez pues una reacción en cadena, ¿no? Bueno. Y la otra tercera opción podría ser la siguiente, es que a partir de helio 3, entonces se junta con un helio 4, ¿sí? Y por medio de fusión se vuelve en berilio 7, ¿cierto? Libera energía, pero entonces una vez libera energía se le acerca un protón a berilio 7, ¿verdad? Y por medio de fusión otra vez tendríamos boro 8, ¿cierto? Con una liberación de energía. Y posteriormente pues lo que haría sería, por ejemplo, desintegrarse como tal en, por ejemplo,
bueno, digamos en transformarse como tal en un positrón y un neutrino, ¿no? Entonces en esa estructura hay versión de un positrón y un neutrino. ¿Mm? Y al final, pues como tenemos, si nos damos cuenta aquí 8 nucleones, entonces pues se podría desintegrar este boro 8 al final del proceso ya como tal en núcleos de helio 4. ¿Sí? Que al final nos daría pues 8. Y pues ya está, ¿vale? Listo. Bueno, entonces son de los procesos particularmente que se generan de una u otra manera dentro de las inestabilidades, ¿verdad? De estos núcleos y que generan esta reacción en cadena para generar la suficiente energía para que esta estrella se mantenga pues estable. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otro ciclo menos frecuente del proceso un proceso estelar es el llamado, si corremos por aquí, es el llamado ciclo CNO, que son las siglas de carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Listo? Oxígeno. ¿Vale? Bueno, a medida que pasa el tiempo, el helio se va acumulando en el centro de las estrellas y sucede el envenenamiento por helio, lo que se conoce como envenenamiento por helio. Se va acumulando, la cual dificulta la fusión de protones en el núcleo de la estrella y produce que la presión térmica en el interior disminuya. ¿Listo? De alguna u otra manera también este proceso de envenenamiento, pues así también genera de alguna forma como una especie de, como de una mm, barrera o parada, ¿cierto? Que empieza a generar dentro de la presión térmica de la estrella y esto genera pues que justamente empiece a disminuir como tal y pues empiece a generar estos tipos de reacciones estelares que van a ser un poco más inestables o vuelven más inestables a las estrellas. ¿Listo? Entonces así la gravedad empieza a ganar y pues la estrella empieza a contraerse, ¿m? Y empieza a producir los tipos de reacciones nucleares pues que conocemos, pues que ya hemos visto. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, por este lado ya estaría, digamos, un poco como en resumen acerca de estos procesos de nucleosíntesis. ¿Listo? Y vamos a hablar un poquito acerca de unas como tablitas o clasificaciones en las cuales se mencionan estas estabilidades estelares, ¿vale? Para que las tengan en cuenta. Entonces, aquí hablemos rápido de lo que sería, lo podemos llamarlo como la clasificación estelar, ¿vale? En relación, si quieren, vamos a colocarlo a el espectro y la temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, particularmente hay una clasificación que es la clasificación, un momentito. Ajá, es la clasificación de Harvard. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta clasificación de Harvard? Entonces, utiliza los espectros de absorción. Entonces, espectros de absorción de las estrellas en relación con la temperatura superficial. ¿Listo? El espectro de absorción viene representado como la separación de la luz de una fuente en los diferentes tipos de longitud de onda, donde hay algunos tipos de longitud de onda que desaparecen y son las marcas que han dejado los átomos. ¿Listo? Ya ustedes creo que conocen un poco ya acerca de estos fenómenos atómicos de absorción, ¿cierto? De emisión y absorción como tal. Bueno, la nomenclatura particularmente, dentro de la nomenclatura, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, eh, voy a comenzarlo de menor a mayor. ¿Listo? Entonces tenemos la clasificación Y, T, L, y voy a colocar en otro color las siguientes. Sería M, K,
G, F, A, B, O. Y por último, una que se conoce como W, E. ¿Listo? Bueno, esta es la nomenclatura particularmente para clasificar a estas estrellas. ¿Listo? Entonces, pues inicialmente, de hecho, estaban estas de acá, pero después les tocó ir agregando algunas extras, porque se dieron cuenta que algunas de las características principales que tienen las estrellas de la nomenclatura amarilla, pues fueron descubiertas de hecho mucho después, ¿vale? Entonces, inicialmente, de hecho, eran estas, y recuerdo muy bien también en un libro que se llama Secretos del Cosmos, si mal no recuerdo, de un autor que en este momento no recuerdo, hace muchísimo leí ese libro. Entonces él decía que una forma para aprenderse, pues, digamos, como estas iniciales, pero de mayor a menor, o sea, de O, B, A, F, G, K, M, era como la siguiente frase de O, bueno, al final, gasto kilómetros. Y ya, y era una forma como bastante original que se me quedó bastante grabada, y pues ahorita que me acordé, pues también se las quería dar para recordar justamente el tipo de nomenclatura. Entonces siempre O, B, A, F, G, K, M, o bueno, al final gasto kilómetros, que es una manera de recordar particularmente pues esta nomenclatura de las estrellas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, hablemos un poquito acerca de ellas. Entonces, voy a comenzar por las que ya son reconocidas. Entonces tenemos a las estrellas de tipo M, ¿sí? Donde su temperatura varía de los 3500 Kelvin a los 2000 Kelvin. ¿Listo? Son estrellas particularmente que son frías y comunes del universo. Del universo. ¿Listo? Son de estrellas tipo rojo anaranjado, anaranjado, y contienen metales. Metales. Eso es. Luego tenemos por otro lado las estrellas de tipo K, que oscilan de entre los 3100 Kelvin a los 4800 Kelvin. ¿Listo? Y estas estrellas, pues particularmente son también más o menos frías, ¿cierto? Son de color anaranjado, anaranjado, más que rojo, anaranjado, anaranjado. ¿Listo? Y estas poseen pues lo que es calcio y metales. Ah, bueno, y dióxido de carbono. Y perdón, dióxido de titanio. Dióxido de titanio. ¿Listo? Luego tenemos las estrellas de tipo G, que oscilan entre los 4800 Kelvin y los 6000 Kelvin, ¿vale? Estas estrellas son como tipo blanco amarillento, blanco amarillento. Estas estrellas poseen la mayoría hidrógeno y metales. ¿Listo? Luego están las estrellas de tipo F, que oscilan entre los 6000 Kelvin y los 7000 Kelvin. ¿Listo? Estas son de color más blanco, sin hidrógeno, calcio, hierro, titanio y magnesio, digamos, en abundancia. ¿Listo? Luego están las estrellas de tipo A, que oscilan entre los 7000 Kelvin y los 10000 Kelvin. Ya empezamos a tener temperaturas más altas, ¿no? Y estas tienden a un azul claro, poseen en su mayor medida calcio, helio, hidrógeno. ¿Listo? Luego tenemos por aquí las estrellas de tipo B, que van entre los 10000 Kelvin y los 20000 Kelvin. Una cosa bastante grande, ¿no? Aquí estas son más bien de tipo azul, ¿cierto? Azul como intenso, sin tirar todavía el negro. Entonces aquí ya tenemos los metales ionizados, hidrógeno también. ¿Listo? Oh, oh, esta cosa se va a apagar. Bueno, luego tenemos los de tipo O,
que van de los 20.000 Kelvin a los 40.000 Kelvin. Es una cosa bestial. Y estas particularmente van tendiendo hacia el color azul oscuro. Hacia el color azul oscuro. Y ya estos ya tienen helio 2, nitrógeno. Estos ya tienen nitrógeno, carbono, oxígeno, etc. ¿Listo? Bueno, y por último, terminamos con las extrañitas, ¿no? Con las extrañas estrellas extrañas, vamos a llamarlas así, de la nomenclatura, que son las que sería de las iniciales amarillas. Entonces tenemos las de tipo WR, WR porque esto eh, bueno, lo propusieron dos personas de apellido Wolf y Riot. Listo, y son estrellas que van más de los 50.000 Kelvin. ¿Listo? Entonces, estos carecen de hidrógeno, de helio, de nitrógeno, oxígeno y son altamente ionizados. Normalmente van hacia el espectro de rayos UV, ¿no? Y carecen de hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno y ya, ¿vale? Luego los del otro lado, los del otro extremo, entonces tenemos los de tipo L, que van de los 1300 Kelvin a los 2000 Kelvin. Y aquí digamos que encontramos lo que ahorita estamos llamando de las enanas marrones. Va hacia los infrarrojos y posee metales alcalinos. ¿Listo? Litio, sodio, etc. ¿Listo? Por otro lado tenemos los de tipo T, que van más o menos de los 250, ojo, grados centígrados a los 1000 grados centígrados. Ya estamos bastante abajo. Tenemos las enanas marrones muy frías. Estas usualmente tienen metano. ¿Listo? Y por último tenemos las de tipo Y. ¿Listo? Y estas ya están a temperatura ambiente, como lo escuchan. Entonces son estrellas que están a temperatura ambiente. Y estas se les llama usualmente subenanas marrones. Y estas inclusive pueden llegar a poseer amoníaco. Listo. Esta es la clasificación particularmente relacionada con, bueno, la expresión de Harvard. Y pues digamos que aquí son de las características importantes de ellas. Mañana vamos a hablar un poco acerca de, de unos detallitos de esto. Hablamos de la otra clasificación y terminamos un poco también con respecto de los conceptos que ya casi terminamos. Un poco acerca de la evolución de esas estrellas a un punto de vista conceptual y luego pues ya vamos con el resto. ¿Listo? Entonces dejemos hasta aquí el día de hoy. Se cuidan mucho, nos vemos entonces en la siguiente sesión.